Y un día le pregunté, o sea, ¿por qué tú eres tan callado? ¿No? O sea, él habla y puede compartir, pero ¿por qué eres tan callado? Y él me mencionó ese versículo, que muchas personas cuando hablan pueden herir. CAF Designs, JG Photography, CAF Suite Designs y Marca Solution presentan. Bienvenidos a Lo que me pasó, el podcast donde las experiencias personales se entrelazan con la fe cristiana para revelar historias increíbles de transformación y redención. Nuestro objetivo es inspirarte a ver la mano de Dios en cada capítulo de tu propia historia. Cada episodio te recordará que no estás solo en tus desafíos y que la fe puede ser la brújula que guíe nuestros caminos hacia la luz, incluso en los momentos más oscuros. Así que, sin más preámbulos, únete a nosotros mientras exploramos las historias increíbles en Lo que me pasó. Hola, hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, Lo que me pasó. Mi nombre es Bianca Stripoli. Y el mío es Gaby Calles. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy, muy interesante. Un tema que a mí personalmente me ha confrontado mucho. Sí. ¿A ti también? A mí también. A ti también. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar a hablar de este tema que a mí me parece súper importante porque nos puede ayudar para bien, como también nos puede hacer mucho mal. Así es. En nuestras vidas y también en la vida de otras personas. Entonces, bueno, Gaby, si quieres comenzar. El tema de hoy es el control de la lengua. Exactamente, el poder. El poder que tiene la lengua, sí. Nuestra lengua, tanto en nuestras vidas como en la vida de las demás personas. Entonces vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar también guiándonos de la palabra de Dios, de unos versículos que nos habla de eso. Y bueno, también hablar de nuestras vidas, de cómo poner en práctica este versículo. También vamos a estar hablando en un próximo podcast acerca de eso, de que muchas veces tenemos los versículos, leemos los versículos, pero cómo hacerlos prácticos en nuestra vida y cómo realmente vivir la palabra de Dios, porque la palabra no nos la dio Dios solamente para que la leamos con un cafecito, con un cuaderno, sino para que realmente la hagamos viva y la hagamos práctica en nuestras vidas, porque es nuestro manual de vida. Así es. Así que bueno, sin más preámbulos, comencemos. Gaby, si nos quieres leer. Bueno, ok, yo voy a leer Proverbios 17, del 27 al 28. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional y dice: el que es entendido refrena sus palabras y el que es prudente controla sus impulsos. Hasta el necio pasa por sabio si guarda silencio. Wow. Se considera prudente si cierra la boca. Esto, ya. Sí, que ya comenzamos. Ya. Esto a mí me impactó tanto porque yo soy una persona que le gusta hablar, le gusta decir mucho lo que piensa, lo que siente. Es como que no, yo no puedo guardarme cosas porque, ojo, tampoco es que tienes que guardarte todo y llenar tu corazón de cosas. Hay momento para todo, pero no siempre tienes que hablar. O sea, no siempre tienes que dar tu opinión o decir algo porque no siempre estás en lo correcto. Entonces la única manera de poder analizar bien lo que vas a decir es callando. Entonces esto me impactó tanto y es algo que todavía estoy trabajando, pero sí, si uno tiene ese poder de guardar silencio, de ser prudente antes de hablar, o sea, de decir, ok, déjame analizar bien lo que voy a decir, es difícil. Sí, es un tema, porque también está el tema de las emociones allí. Y es que muchas veces cuando hablamos desde nuestras emociones podemos hacer mucho daño. Y como hablé al principio, no solamente a los demás, sino a nosotros mismos. Sí. Entonces eso es muy importante. Y este versículo, mira que me trae como muchos recuerdos, porque, bueno, mi esposo, por ejemplo, él es un hombre muy callado, ¿no? O sea, los que lo conocen, él es muy callado. Y al principio, cuando nosotros estábamos, bueno, ya casados, creo yo, ya con más confianza, tú sabes, porque en la etapa del noviazgo todo es bello, todo es bello. Entonces, no, o sea, yo no me daba cuenta de ciertas cosas y un día le pregunté, o sea, ¿por qué tú eres tan callado? ¿No? O sea, él habla y puede compartir, pero ¿por qué eres tan callado? Y él me mencionó ese versículo y me dijo que como ese versículo le había impactado mucho su vida porque se ha dado cuenta de que muchas personas cuando hablan pueden herir.
y él por eso es muy callado y él dice que refrena su lengua de muchas cosas porque es muy importante el silencio en ciertos momentos. No el silencio de que te van a dejar hablando solo, pero yo ya entiendo el punto de él ahora, que lo he trabajado también mucho, no solamente con el versículo, también lo he trabajado en terapia, porque he tendido a ser una persona muy impulsiva. Justamente estábamos conversando antes de este podcast de las reacciones que muchas veces tenemos por nuestras emociones, por momentos, y yo le comentaba a Gaby que yo era una persona antes, siento que ya lo he mejorado mucho, pero que tiende o tendía, pasado, a huir, ¿no? Esa era como mi primera respuesta. O sea, o yo huía de la situación en el sentido de que muchas veces le trancaba el teléfono a las personas y me decían algo que no me gustaba, o me ponía tan brava que simplemente podía decir cosas que en ese momento ya después me podía arrepentir de lo que podía haber dicho. Entonces, siento que, como estabas diciendo ahora, es un proceso en el que ambas tal vez estamos, porque tendemos a hablar, o sea, nos gusta hablar, y sí, este versículo me ha enseñado mucho a eso, a que tengo que tener cuidado, y sobre todo cuando algo me dispara alguna emoción. Si ya yo siento, incluso lo escuché hace poco, no me acuerdo en qué, seguramente fue un podcast, porque es lo que hago es escuchar podcast. Ayer Gaby me dice, tú siempre estás escuchando algo. Pero sí, y escuché que cuando tú te enojas, o sea, inmediatamente la temperatura del cuerpo cambia. Sí. Y eso se puede sentir. Y también si tú te enojas y das un golpe enojado, el mismo golpe es más duro o sea, que le des con la misma fuerza a que no estés enojado. O sea, es como que ya es algo científico. Y que no sientes. O sea, no me Ajá. ha pasado, pero conozco personas que batallaron con eso de la ira. De la ira. Y son personas que hacían esos sus golpes, no a la gente, ¿no? Pero golpeaban cosas, que si puertas, que si no sé qué. Y es un tema de wow, ¿cómo es que no le duele? O sea, llegué literalmente a ver a una persona abrirle un hueco a una pared y no sentir dolor. Imagínate. Es como después el arrepentimiento de por qué hice esto. Gracias a Dios, ya esa persona, Dios la transformó, la sanó de esa ira, pero lo que tú dices es cierto, es como que a veces la ira te lleva a hacer cosas o a decir cosas que en el momento tú no sientes, hasta que después de que reacciones dices, ¿qué hice? ¡Qué guau! Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, ahorita mismo en estos momentos de mi vida, y también he aprendido en el proceso, en todos los procesos que he tenido, también a escuchar, porque eso es algo que muchas veces se nos olvida. Nos encanta hablar, nos encanta compartir, pero ¿qué tal si también comenzamos a escuchar más a los demás? Porque me he dado cuenta en estos últimos semanas, meses, podría decirlo, la necesidad que tienen las personas de ser escuchadas. Pero bueno, no nos desviemos tanto del tema. Con eso, que de hecho no nos desviamos, porque en tu caso estabas hablando que a veces como que la reacción te lleva a hablar, pero en mi caso es, que también lo hablamos hace un ratito, es a saber qué decir en ciertos momentos, ¿no? A veces yo como que con esas ganas de ayudar, como que puedo decir cualquier cosa, y no cualquier cosa ayuda, o sea, uno tiene que cuidarse mucho lo que dice, lo hablamos hace rato fuera. Sí. Fuera es que nosotros deberíamos tener un micrófono todo prendido para poder grabar todas las conversaciones. Todo el tema. Todo el seteo, como estamos hablando ahorita. Que a veces uno con el deseo, te dice algo a alguien y tú automáticamente empiezas, dices cualquier cosa, y no cualquier cosa ayuda, o sea, depende de la situación, depende de lo que esté pasando la persona. A lo mejor esa persona solo quiere que le escuchen, no quiere que le den próximos pasos. O sea, eso es algo que yo siempre como que, bueno, ¿cómo te sientes mal? Ok, bueno, mira, para que no te sientas mal, haz esto. No, pero a lo mejor hay gente que no quiere. A mí me ha pasado que a veces yo me siento mal y yo digo como que no quiero una solución, yo lo que quiero es desahogarme. Entonces yo, en mi caso, siento que tengo que refrenar un poco mi lengua como para escuchar más a la persona. De pronto hacer preguntas, o sea, en mi cabeza mientras la persona va hablando es como que hacerme preguntas que pueda hacerle a la persona para que hable más y se desahogue más. Como, ay, bueno, alguien me dice, no, es que me siento mal porque es que tuve un inconveniente en el trabajo. Entonces, yo podría responder rápido si yo no analizo, ay, qué broma, no, sí, es que ese tema con los trabajos, ay, qué estrés, no sé qué, automático, ¿no? El chip. Pero después digo, ¿pero qué pasó? Entonces, si lo analizo, después le pregunto a la persona, ¿qué te pasó? O sea, fue algo con
no sé, tu jefe, fue algo con un cliente, fue algo con un compañero. Y la persona empieza como a desahogarse y a desahogarse, y cuando vienes a ver a la persona, bueno, al final la misma persona dice, bueno, pero son cosas que pasan, gracias a Dios, y la misma persona se da su solución en esa conversación conmigo. No le tuve que yo decir nada, simplemente hacerle preguntas. Wow. Pero cuando no me callo, pasa eso, que le busco dar como soluciones. ¿Y has buscado pensar otro trabajo? No sé, aplicar. Es como que, pero mija, cálmate, solo, no sé, solo mi jefe amaneció de mal humor y me dijo 3 cosas. Así es. O sea, es como ese refrenar de la lengua, ¿no? Así es, así es. Eso es muy importante lo que estás diciendo y vamos a entonces a unirlo con este versículo que desde que yo lo estudié hace años. De verdad que siento que me transformó. Siento que me transformó porque ahora cuando obviamente nos equivocamos, tiendo a decir algo, después digo, ¿eso bendijo o maldijo? ¿No? Porque aquí voy. Esto está en Santiago 3, del 3 al 9, dice, cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y ser impulsados por fuertes vientos, se controlan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también, la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad entre nuestros órganos. Contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, reptiles y bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas, creadas a imagen de Dios. Wow, o sea, siento que, que se pueden sacar muchas enseñanzas de estos versículos. Sí. Pero sí, principalmente, o sea, la última parte, cuando dice que podemos bendecir a nuestro Señor y que también podemos maldecir a las personas, es que muchas veces, por ejemplo, podemos ir en oración. Sí, alabado, eres grande, Señor, eres bueno, pero después que estás orando, puedes venir y hablar mal de una persona. Puedes venir y no solamente hablar mal de una persona, sino tal vez insultar a una persona, enojarte con una persona, decirle y declararle cosas en su vida, que lo que hace es maldecirla. También con nosotros mismos. Mira, yo antes de ser cristiana, muchísimo antes, yo me acuerdo que yo tuve una época que no tenía novio y yo decía, ay no, es que yo forever alone. O sea, forever alone es por siempre sola, ¿no? En español. Y era una frase que se puso de moda, no sé si en tu época. Tiempo. Sí. Era como una frase que tú dices, y yo me acuerdo que mi mamá, que no sabía, pues, no conocía así la palabra de Dios, me decía, hija, no digas eso, porque eso es lo que tú estás declarando en tu vida, que vas a estar por siempre sola. Y yo la verdad no tenía novio ni nada. Y después al tiempo, o sea, ese pequeño ejemplo, yo puedo decir cómo nosotros mismos podemos maldecirnos y decir cosas en contra de nuestra vida, y tal vez muchos van a estar viendo o escuchando esto, pero qué exagerada, pero hay, ¿sabes? Cosas que uno puede decir, pero es que no es exageración, lo dice la palabra. O sea, este pequeño órgano que dice la Biblia que es el más pequeño de todos, es el que más mal nos puede hacer. Entonces siempre tratar de hablar bien, de hablar vida. Incluso te voy a dar un ejemplo que eso puede ser otro episodio, ya luego hablamos. Vamos a anotarlo. Si es pronto, no, ya lo teníamos anotado. Bueno. Que hablando sobre nuestro cuerpo. O sea, hablando sobre nuestro cuerpo. El tema. Sí, que es como, no, es que estoy gorda. Algo tan sencillo, estoy gorda, no que estoy fea, no que estoy... Y cuando analizas bien, porque no se trata como que no, es que lo declaraste y lo decretaste. No, Señor, pero nosotros no somos Dios, no somos Jesucristo, no somos el Espíritu Santo, ¿no? O sea, es el hecho de que tu palabra sale, pero también se queda en tu mente. Entonces lo que tú dijiste, no, que estoy gorda. Entonces después tus propias palabras te están resonando en tu mente. Y ahí es donde viene la depresión, ahí es donde viene la ansiedad, ahí es donde viene... Porque incluso cuando la gente te dice algo, no que estás gorda, por más que tú puedas... O sea, yo me acuerdo cuando yo sufrí ataques de pánico, yo no lo sabía. Yo no tenía ni idea que yo tenía ataques de pánico en mi vida. En mi familia, nunca habíamos escuchado eso. Nosotros cuando yo le dije a mi mamá, si no me estoy muriendo, mi mamá, ¿qué?
¿qué? Pero respira. O sea, nosotros sí, nunca sí. habíamos escuchado eso, si no fue por una amiga que me recordé que me dijo que estaba sintiéndose de maneras no sé qué, Wow. y la contacto. Bueno, en resumen de cuentas, cuando yo me atiendo con un psicólogo que empieza a hablar y le empiezo a decir todo lo que estoy sintiendo, ella obviamente va escudriñando como que, ok, ¿y qué has hecho? ¿Y qué haces? Y que yo no, pero todo perfecto, todo para mí está bien. O sea, yo, mira, estoy tranquila, ya conocí al Señor, ya no sé qué. Resulta ser que esa era plena época del COVID, iniciando, todos los días llegaba alguna tía en mi casa, alguna prima o lo que sea. No, ¿no viste cuántos muertos hay? Nos vamos a morir. No, que nos estamos muriendo. No, que todas las prédicas eran en base a eso. Estamos en los últimos tiempos. Mi gente, estamos en los últimos tiempos. Pero para Dios, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, en los últimos tiempos puede ser mañana o puede ser dentro de 1000 años. Sí, Pero sí. en esos momentos donde está el COVID, todos los días, todas las noticias, me acuerdo que Google te mandaba una notificación de cuántos muertos estaban habiendo, cuántos. Y yo, sin saber, porque yo decía, no, pero hay que confiar en Dios. Eso es lo que yo decía de la boca para afuera, ¿no? Pero la palabra que estaban diciendo a mi alrededor, claro, lo que estaban hablando, lo que estaban escuchando, exactamente. lo que yo estaba escuchando, me estaba inconscientemente, se estaba quedando ahí en mi mente. Claro. Y eso me explotó en un ataque de pánico que yo ni cuenta me di. Yo como que, ¿qué? ¿Pero cómo así? Inconscientemente yo estaba teniendo ansiedad por lo que la gente alrededor estaba diciendo. Exactamente, claro. Porque ya había llegado como a tu mente y ya te estaba generando las emociones Las que generan emociones. los pensamientos. Entonces, Exactamente. porque es un ciclo. O sea, pero todo empezó con palabras. O sea, todo empezó con lo exactamente. que la gente estaba diciendo. Nos vamos a morir. Ajá. Los pastores, arrepiéntate o quémate, porque Ajá. están en los últimos tiempos. Sí, 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 sí. O sea, en ese momento que estábamos en esta iglesia, que, o sea, bien vieja escuela, o sea, era eso, literalmente. Arrepiéntanse o quédense, mi gente, porque se van a quedar, porque se van a morir. Entonces todo eso estaba en mi mente inconsciente, porque yo estaba como que, bueno, sí, la palabra de Dios dice esto. No, sí. Y por fuera, y de repente explotó en eso. Pero es que incluso lo puedes ver. O sea, yo lo veo cuando tú ves a una persona que tiende a escuchar noticias, que conozco varias personas, son personas más ansiosas. Y son personas que te, que te hacen sentir ansioso porque obviamente te están tratando de ayudar diciendo, mira, va a pasar esto. Pero yo la verdad que desde hace mucho tiempo, o sea, por ejemplo, a nosotros, a mi esposo le encanta ver noticias en la mañana. Y claro, era como que chévere nuestro cafecito, tú sabes. Lo que está pasando. Sí, no, para mí era como un momento chévere de la mañana, hasta que me empecé a dar cuenta que las noticias me estaban causando ansiedad. Hasta que me empecé a dar cuenta que todo eso que yo estaba escuchando, entonces claro, por ejemplo, él decía que a él no le afectaba, y chévere, pero a mí sí me afectaba. Claro. Entonces yo decidí decir, no, sabes, yo no voy a ver noticias, puedo ver una que otra de vez en cuando, pero sí, o sea, eso que tú dices es súper cierto. Incluso acá busqué Génesis 1, porque, miren, o sea, la palabra lo dice en Santiago de nosotros, ¿no? O sea, del poder de la lengua. Pero lo que nosotros hablamos, o sea, Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Entonces dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y en el versículo 3 dice, y dijo Dios que haya luz. O sea, ¿por qué traigo esto? Porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Es decir, que todo lo que nosotros decimos, por eso Él lo puso en su palabra, tenemos que tener cuidado. Porque, o sea, ciertamente, obviamente Él tiene un plan y un propósito, pero Él también nos deja su palabra para que nosotros seamos guiados a hablar vida, ¿sabes? Una vez estaba en mi trabajo y a veces como que se reían y todo eso porque decían como que, ay, no, hay mucho trabajo y poco dinero. Cuando yo empecé a entender esto, ¿no? Yo les decía, no, hablen vida. Yo les decía, speak life, les decía yo. Y todos se reían como que, no. Era como modo de chiste, pero literalmente yo en modo de chiste también les decía la verdad. Hay que hablar vida. Hay que hablar vida, porque si decimos que, no, trabajo mucho y tengo poco dinero, pues tu mente se lo empieza a creer y yo siento que eso es así. O sea, tú, no estamos hablando aquí de cosas de nueva era, de que tú creas tu realidad. No, porque realmente creemos en un Dios que tiene sus planes sobre nuestra vida, pero también... Y el control de todo, pero... Exactamente, nos dejan su palabra, instrucciones. Ustedes tienen que hablar vida, y lo vemos a través de toda la Biblia, pero en este podcast lo que queremos hacer y mandarles el mensaje es de prestar atención a lo que estamos diciendo. A lo que estamos diciendo en nuestras vidas y a lo que le estamos diciendo a los demás. ¿Cómo estamos hablándole a los demás? Por ejemplo, mira, cuando, me enfermo, por ejemplo, que me siento mal.
sí, pues yo puedo decir, sí, me siento un poquito mal y eso, pero bueno, voy a estar bien. Empiezo como a hablar vida sobre mi cuerpo, empiezo a decir, yo me voy a mejorar, yo voy a estar bien, pero si solamente me digo, no, es que yo me siento mal, 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 ¿qué le estoy diciendo a mi cuerpo? Sí, te sientes mal. No estoy hablando vida sobre o sea, sobre mi cuerpo. Entonces, y no solamente sobre el área física, sobre el área emocional, sobre el área espiritual, o sea, estamos llamados a hablar vida. Estamos llamados a hablar vida a nuestra vida y a hablar vida a los demás. A escuchar más y a hablar menos. Entonces, no sé qué quieres acotar tú, qué quieres agregar, pero sí, no. Está muy claro. Está sumamente claro en cuanto a lo de hablar, a lo de hablar vida. No quedarse atascado en el hecho de o sea, lo que decías, me siento mal, estoy, bueno, mira, sí, por algo está pasando, pero lo vemos en Job. En Job, este hombre, con todo lo que le pasó, con todo lo que, y aún alababa a Dios, y no fue por los amigos, los malos amigos que hablaron, pero al final después Dios, por su arrepentimiento, decirle, Dios, sí, o sea, lo veo, me arrepiento, no sé qué, el mismo Dios le dice, ok, bueno, ahora ora por tus amigos, porque si no, ellos le van a ver mal, porque te hablaron mal de mí, a ti, ¿me entiendes? Y te cambiaron, o sea, todo lo que es la palabra, todo lo que es el convencimiento, o sea, lo que uno dice que puede convencer a otras personas o te puedes convencer incluso a ti mismo de eso que estás diciendo, ¿no? Mira, inclusive hay que tener cuidado porque también por ahí hay cosas como la ley de la atracción. Nosotros no creemos en eso, o sea, nosotros no, como dijo Bianca, o sea, Dios tiene el plan, ya o sea, ya Dios escribió el plan y Dios escribió lo que va a pasar y lo que va a hacer con nosotros y Él hace su voluntad, como exactamente. quiera. No es que nosotros ahora mañana vamos a decir, no, bueno, vamos a tener $1 millón en la cuenta y vamos a tener el millón. Sí, porque yo estoy hablando vida sobre mis finanzas. No se trata de eso. No se trata de eso. Sí. Se trata de hablar vida, hablar la palabra de Dios. ¿Qué es la vida realmente? O sea, es aplicarla, es hablarla. Exactamente. Que incluso lo que te iba a decir, hace mucho tiempo, hablando de enfermedades y todo eso, una vez mi esposa me dijo de que hubo un caso de una persona bien famosa que se había enfermado de cáncer o algo así. Y luego da el testimonio de que, bueno, Dios lo había sanado, no recuerdo. Y en ese momento la persona que estaba pasando por el cáncer solo le dijo a los pastores, como que solamente eran los únicos que sabían y bueno, y no sé quién más realmente. Pero mi esposo me puso ese ejemplo porque me dijo muchas veces tendemos a decirle a todo el mundo lo que nos pasa. Eso fue un ejemplo de la enfermedad. Pero tendemos tal vez a decirle a todo el mundo. A mí me pasó cuando yo estaba pasando por los ataques de pánico y los ataques de ansiedad. O sea, a mí me costó no decirle a todo el mundo. Incluso mucha gente después me dijo, ay, no sabía que te había pasado eso. ¿Y por qué? Por el poder de la lengua. No porque las demás personas allá afuera nos quieran el mal, porque no se trata de eso. Pero si a nosotros mismos, conociendo la palabra de Dios, tendemos a, como dice, o sea, a alabar a Dios, a bendecir a Dios, pero muchas veces maldecir a nuestros hermanos, cuánto más las personas tal vez que no conocen de la palabra de Dios, que están acostumbrados a escuchar lo que el mundo dice y a actuar como el mundo actúa. Entonces, muchas veces, desde sus ganas de ayudar, empiezan a hablar, empieza el chisme, empiezan a decretar y a declarar cosas sobre nuestra vida, ¿sabes? Que no nos van a ayudar, que no nos van a hacer un bien. Y por ejemplo, yo pongo el ejemplo de mi mamá, o sea, ella lo dijo a ciertos familiares y todo eso, y obviamente, bueno, el plan de Dios no fue, pues, fue llevársela, pero aún así yo hablaba mucho con ella, y yo le decía como que, o sea, tú díselo a las personas que realmente tú sientes que van a hablar vida sobre ti, no que te van a hacer sentir mal, y hasta sus últimos días, muchas personas no entendían como mi actitud, ¿sabes? Como que incluso no solo los últimos días, los últimos meses, era como que no, pero es que tú no entiendes lo que está pasando. Y yo no, yo sí entiendo lo que está pasando, pero yo hasta el último suspiro, si ella está aquí, yo voy a hablar vida sobre su vida, yo no voy a hablar enfermedad, yo no voy a hablar muerte. Inclusive después que ella falleció, o sea, mucha gente era como que, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué nunca dijiste nada? O ¿por qué nunca se dijo nada? Y yo simplemente
no, porque era algo pues privado que quisimos mantener como al margen. Y aún así, muchas personas me preguntaban, ¿sabes? Me preguntaban como que, ¿qué le pasó? Y yo, de verdad, o sea, a muchas personas no, o sea, no te voy a decir por qué, porque inmediatamente que estaban, yo sabía que iban a declarar sobre mi vida lo mismo. Tienes que tener cuidado muchas veces, y yo, ¿sabes? Mejor no decir nada porque... Claro. Porque es eso, te quieren ayudar, como que... Pero no analizan. Pero no. Mira, aquí estaba buscando en la Biblia porque sé que lo había leído en alguna parte. Creo que también está en Proverbios, pero el que conseguí primero fue en Miqueas 7. Okay. Leyendo otra vez la nueva versión internacional. Dice, a ver, espérate aquí. No creas en tu prójimo ni confíes en tus amigos. Cuídate de lo que hablas. Otra vez. Con la que duermes en tus brazos. O sea, aquí obviamente está hablando de lamento ante una sociedad corrupta y todo esto. Sin embargo, nos está llamando a cuidar con quién hablamos y lo que hablamos. También tener discernimiento de eso, lo que dice es muy, muy importante. No solo pasa con las pruebas por las que estás pasando, sino también con las cosas que estás preparando. Yo en ese aspecto, yo creo mucho en eso. Cuando tengo algún plan o algo, como que trato de no contárselo a mucha gente. Yo más que nada, también como hasta que no se dé. Pero también en el fondo es por eso, ¿no? Es como porque no quiero que luego la gente esté dándome... su opinión o consejo de cosas que todavía yo no estoy lista para recibir. De pronto, buscar, o sea, discernir, no solo con quién vas a hablar, a quién le vas a contar, sino también, ok, esta persona me puede ayudar en esto, o cómo le voy a contar, mira, no estoy trabajando en un proyecto, cuando lo tengo un poquito más materializado te cuento, y no es por mal, es porque en verdad no está nada materializado y la gente te va a dar de pronto un consejo o una opinión desde la ignorancia de no saber qué es lo que realmente tienes, cuál es el plan, cuál es la meta. A lo mejor típico, no sé si te pasaba a ti, pero a mí me pasaba mucho cuando muchos proyectos que tenía, que de repente algo con las redes sociales, no, es que eso no va a dar dinero, no, es que estás perdiendo el tiempo, no, es que... Y es como que, o sea, no... Me pasaba con gente que de hecho yo admiraba y gente que yo tenía como mentores obviamente no cristianos, estaba en el mal, estaba equivocada, pero gente que le decía, mira, ¿qué te parece este plan? No, eso no sirve. Así, yo como, claro, cuando una persona que tú sigues, que tú ves como un mentor, te dice eso, obviamente se te derrumba y bueno, ya lo metes en una gaveta al plan y quien quita plan. Y hoy en día tuviera mi millón. Broma, pero sí pues tener cuidado. Sí tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Lo que uno dice, a quién se lo dice. A quién le cuentas tus cosas, a quién le abres tu corazón. Exacto. Eso también aplica para los problemas de pareja. Es chistoso porque esto me lo aconsejó una amiga que no era cristiana en ese momento y no me lo aconsejó ni siquiera directamente a mí, se lo aconsejó una prima. Wow. Y yo ver cómo su consejo se hizo real, porque esta prima no lo siguió. Dije, wow, qué importante es esto. Y lo pude aplicar en mi matrimonio de pronto un poquito tarde, pero lo apliqué a tiempo, o sea, me dio a tiempo. Y es el cuidarse de a quién confesar, a quién contarle el tema de la pareja y la familia. Por ejemplo, si yo tengo problemas con mi pareja y yo voy y le cuento a mi mamá todo lo que yo tengo con mi pareja, mi mamá le va a agarrar rabia en algún momento, porque son cosas que pasan que en el momento yo estoy como que me desahogo, o sea, me quiero desahogar y le cuento a mi mamá, pero mi mamá o mi hermano, va a tirar primero a ti. Va a tirar obviamente primero a mí y no tiene ese discernimiento porque su corazón no está frío, o sea, obviamente está conmigo. Claro. Entonces no va a pensar en frío como de pronto una amistad, ¿me entiendes? Que una amistad nos quiere a los dos por igual y va a decir como que bueno, pero ya va. O te escucha, te deja que desahogue, te comenta, pero ya quedó ahí, la relación de esa amistad con mi esposo no cambia. Y viceversa. Cuando tienes problemas con tu familia, está bien, tu esposo, tienes que contarle a tu esposo, pero también tienes que tener un límite con eso, porque tu esposo puede agarrar... Claro, le tiende a agarrar rabia a tu familia, tu pareja, uno tiene que tener cuidado de
de lo que dice con, o sea, con el tema de las parejas también aplica. ¿A Claro. quién? ¿Qué le vas a contar a quién? Sí, tener mucho cuidado. Pero bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Siento que es un Sí. tema que se le puede sacar mucho jugo, Mucho más, pero bueno. pero bueno, ahí coméntenos qué ¿Qué les pareció? Sí, qué les parece, qué otros temas les gustaría que toquemos. Y no olviden suscribirse, darle me gusta, compartir si les gustó Compartir. este video, si Sí, necesitan así. que alguien lo escuche, si quieren y que te lo voy a mandar porque no, mentira, pero sí, es No un te lo tema que estoy diciendo todos a ti, pero a no, ti. claro, no es un indirecto, o sea, es un No. tema que yo creo que A todos todos necesitamos, al que calle más, al que calle menos, porque también al que calla mucho se puede guardar muchas cosas, Sí. entonces tener un balance, pero bueno, les damos las gracias entonces por Gracias por acompañarnos escucharnos una semana más y nos vemos en el próximo episodio. en el próximo episodio. Chao, chao. Chao.